Bienvenidas, bienvenidos, y estamos aquí nuevamente, apreciados colegas, comunidad universitaria. Estamos listos ya aquí desde la Biblioteca Central Pedro Zulem el día de hoy para también compartir un aspecto más de cómo utilizar adecuadamente, de cómo convertir a la inteligencia artificial en un aliado, pero siempre con ética en la investigación, siempre con la revisión humana. Eso es muy importante, con la revisión humana. De más está decirles que tenemos que mantener pues el orden aquí y vamos a permitirnos ya iniciar. Breve, vamos a dar unos 3 minutitos y empezamos. Muy bien. Comunidad académica, comunidad científica que está reunido aquí en la sala Zoom, ya para compartir un tema controversial sin duda, pero también muy interesante y que muchas veces nos han dicho, entonces, si la inteligencia artificial lo va a hacer, ¿cómo es? Decaemos nosotros en la mediocridad, vamos a caer en el facilismo, ya no hay el análisis y todo lo demás. Hemos mencionado, hemos tenido una primera reunión la semana pasada, el día miércoles, abordamos cómo convertir, pues cómo realizar búsquedas de antecedentes de investigación con ayuda de la inteligencia artificial. Luego hemos abordado el día viernes cómo también poder elaborar, construir, adecuar un instrumento de investigación. Por supuesto que lo primero que hay que tener en cuenta es qué tipo de investigación hacemos, tener en cuenta muy claro la parte metodológica y el contexto, sobre todo de aplicación. Yo he visto muchas veces, y con mucha pena, que se utilizan instrumentos de investigación ya validados, ya llevados a cabo, pero en contextos norteamericanos, europeos, etcétera, y aplicados a un contexto totalmente distinto de realidad sudamericana, latinoamericana, peruana, inclusive hay mucha variedad en nuestro país en cuanto se refiere a geográficamente, culturalmente, contextualmente, por regiones, etcétera. Entonces, es necesario elaborar instrumentos de investigación, pero muchas veces se hace tedioso porque se necesita mucho apoyo, mucha ayuda, se necesita también, y cómo no se mantiene, el juicio de expertos, la prueba piloto. Entonces, en ese caso, habíamos señalado nosotros, para dejar muy en claro, de que se debe tener muy en cuenta el tipo de investigación, la parte metodológica y la búsqueda de un instrumento que responda a recoger información de la muestra en base a una técnica determinada y lógicamente un instrumento que sirva para el recojo. Tal es así que puede ser un cuestionario, que puede ser este cuestionario respondiendo a una entrevista, si fuese el caso de una investigación cualitativa, o a una encuesta si se trata de una investigación cuantitativa. O a la par, si tenemos una investigación mixta, que es lo que se está haciendo últimamente. Las dimensiones, no olvidarse, deben estar no es que las dimensiones se inventan. Las dimensiones deben estar en consonancia con la teoría existente y sobre todo, por ejemplo, si hablamos de educación peruana en educación básica, quien pone los puntos sobre las IES en educación básica es el Ministerio de Educación. Si hablamos de el ámbito universitario, no podemos copiar pues instrumentos de investigación que se han aplicado en Estados Unidos, y no.
Lo que corresponde es a la reglamentación de dos tipos: general de SUNEDU, que es parte del Ministerio de Educación, y por otro lado, pertinente, puntual, de la institución universitaria, y llámese San Marcos, llámese la UNI, otras universidades privadas, etcétera, etcétera, que deben corresponder a ese contexto y que deben aplicarse para luego ser replicados, para que luego pueda esto repetirse en otros ámbitos. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es agilizarnos. En lugar de estar preguntándole al asesor, porque muchas veces es eso, y el asesor no es un sabelotodo en todas las áreas, vamos a encontrar con la inteligencia artificial los sabelotodos en diferentes campos de aplicación de investigación que se encuentran en la web, que se encuentran en la nube, que se encuentran en los repositorios. Y es por eso que no es que la inteligencia artificial está creando, sino que te está facilitando de toda la información teórica, de toda la producción científica publicada en revistas de alto impacto, revistas indexadas, que están en Scopus, que están en Medline, que están en Latin Deck, etcétera. Y eso te va a permitir tener la orientación desde ese punto de vista. Cuando le preguntamos a la inteligencia artificial que nos pueda facilitar un instrumento acorde a tal dimensiones, que esté basado en lo que plantea SUNEDU, en lo que plantean el Ministerio de Justicia, etcétera, lo que está haciendo la inteligencia artificial es facilitarnos lo que ya los especialistas han puesto en publicación. No es que te está creando nada, entiendan eso, sino es que te está facilitando y te está trayendo a ti lo que la inteligencia artificial puede hacer en la búsqueda inmediata de bases de datos de más de un millón y medio de artículos, etcétera. Entonces, muy importante es cómo hacemos las indicaciones, las solicitudes, lo que en inglés está muy de moda decir prompts, ¿no? Las solicitudes, los requerimientos, muy pertinentes y lógicamente también en el marco de una inteligencia artificial, de una herramienta verificada. Es verificada. El día de hoy vamos a poner los puntos sobre las íes en cuanto refiere al parafraseo. Y aquí muchas veces tenemos siempre discusiones en el buen sentido cuando estamos hablando con los profesores de eh, tesis, ¿ya? Muy buenas tardes, Carlos Enrique, y para todos ustedes. Lo mismo cuando estamos frente a los entes de gobierno de las universidades o la propia SUNED. Mire, hasta ahora no se ha entendido por asuntos administrativos, desconocimiento del manejo de Turnitin, por ejemplo, que es lo que se utiliza mayormente en las universidades latinoamericanas, europeas, etcétera. Este software, ya que se alquila, no se puede tener para siempre, ¿no? Se requiere un servicio y te colocan allí. San Marcos lo tiene la mayoría de universidades, pero está mal utilizado. Permítanme decir, y si aquí es un canal abierto, lo recogerán. He hecho llegar este sentido, pero no se ponen de acuerdo. El Turnitin no lo deben manejar solo los profesores de tesis. El Turnitin no puede pasarse solo al final para saber el porcentaje de coincidencias o de similitudes, porque Turnitin no te detecta plagio. Fíjate ahí, mal llamado cuando dicen el nivel de plagio tiene tanto, ¿no? Eso se llama, y lo dice el mismo Turnitin, coincidencias o índices de similitudes. ¿Qué quiere decir? Oiga, lo que usted acaba de poner también se repite, dice lo mismo en otros espacios, en esta revista, en esto, en esto.
¿Qué quiere decir? Es un llamado a la atención. ¿Usted citó correctamente? Si no citó, miren, si usted no citó al autor y luego referenció a la fuente completa, allí estamos frente a un plagio. Por negligencia muchas veces o a veces adrede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, me pregunta José Medina, ¿hay una resolución que no... Por supuesto, sí, la resolución viene de Vicerrectoría de Investigación, justamente, y con las unidades de posgrado, y que en un primer momento fue 10%, ¿ya? Que es muy, muy mínimo, y se ha ido al 20%, pero no quiere decir 20% o más que eso es plagio, no, sino es similitud. El docente de tesis, el revisor, el jurado tiene que ver. Esto tiene similitud, oiga, pero esos son los resultados de un antecedente. Yo no lo puedo cambiar, no voy a parafrasear los resultados. Entonces, allí el docente tendrá que excluir esa fuente, y eso es lícito, porque dice, aquí tenemos que eliminar esa coincidencia porque no es plagio, eso es simplemente una similitud porque se está trasladando la información. Supóngase que usted está haciendo un trabajo de ingeniería, un trabajo de economía, un trabajo de derecho y tiene que transcribir, por ejemplo, una fórmula econométrica. Oiga, esa teoría y fórmula econométrica no lo va a parafrasear. Tiene que colocarlo tal cual. Va a salir índice de similitud. Pero como índice de similitud, usted tiene que citar a quién corresponde el desarrollo de esa fórmula econométrica. Tiene usted que citar a quién corresponde esa norma, esa ley, ese edicto, si es del municipio, si tienen ustedes un decreto ley, una norma, etcétera, etcétera, dependiendo de quién viene. No vamos a parafrasear la ley, no vamos a parafrasear la norma, pero lo que se tiene que hacer es colocar de dónde viene, ¿de acuerdo? Y dónde se publicó. En caso de leyes, ustedes saben que la publicación es en el diario oficial, el peruano, ¿de acuerdo? Pero el autor no es el diario. El autor, ¿quién es? En el caso de la publicación, ya pertenece o bien al Congreso de la República, en caso de la publicación, con la venia del presidente de la República, es decir, en este caso, presidencia de la República. Entonces, tenemos nosotros que citar, en ese caso, la utilización que se debe dar, y si están aquí los profesores de tesis, sería bueno que también hagan llegar su pedido. Y yo soy de entender que cuanto usted más solicite el uso de Turnitin, el costo se reduce per cápita. Y eso saben los profesores de economía. Ustedes saben, cuando uno pide digamos, un producto y esto, y es masificado, el costo per cápita disminuye. Entonces, si nosotros damos la oportunidad a que todos los estudiantes de pre y posgrado tengan el uso del Turnitin desde el primer semestre, desde el primer ciclo, ¿para qué? Para que ya vayan manejando Turnitin cuando a usted le piden hacer un ensayo, cuando a usted le piden una monografía, cuando recién empieza, cuando le piden que haga a usted un trabajo de un determinado curso, de una asignatura. Ya utilice Turnitin. ¿Para qué? Para poder realizar bien sus parafraseos. ¿Qué es un parafraseo en realidad? El parafraseo no es otra cosa sino una forma de citar. Aquí se ha entendido en el mundo de la producción de tesis, de informes, se ha entendido mal desde un inicio. Se cree que se utiliza Turnitin para medir el nivel de plagio y decir, ¿saben qué, señores? No. Y viene esta receta que está muy mal cuando alguien dice esto. Yo también, profesor, me han dicho de esta manera. ¿Cómo así? Que ya aprobó, ya sustentó, mire, imagínense, ¿ah? Ya sustentó y le han dicho un momento, antes de que se le otorgue el grado, el posgrado, etcétera, vamos a subir.
al repositorio, pero antes vamos a pasarlo por Turnitin. O sea, en la última etapa. Y cuando le han ido a pasar por Turnitin, ha tenido 40, 45 de similitud, 50 de similitud. Y le han dicho no. No puede subirse al repositorio porque está con mucho porcentaje de plagio, así con ese término. Y dice, ¿y qué puede hacer? Tiene 48 horas para parafrasear. Mis queridos amigos, el parafraseo no es para bajar el porcentaje Turnitin. El parafraseo no es para bajar el porcentaje de similitud. No. El parafraseo es una forma de citar. Usted tiene la información de una fuente secundaria, tiene la información, lo lee, lo analiza y lo parafrasea. ¿Qué quiere decir? Lo escribe a su manera. Es allí donde nosotros vamos a utilizar en un primer término la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que nos ayude en el parafraseo, pero previa a una lectura nuestra. Es decir, ¿cómo vas a parafrasear algo que ni siquiera lo has entendido? El primer punto del parafraseo lo dice Turnitin, que también habla sobre la paráfrasis, y muchos otros académicos, especialistas, incluso la Academia Peruana de la Lengua se manifestó la otra vez al respecto, es en lo siguiente: el parafraseo es otra forma de redactar lo que otros refieren sobre un tema que tú estás realizando en tu trabajo y debes citarlos, pero vas a expresarlo en el contexto que tú estás, bajo el estilo de tu redacción. Y ahí es que ahora vamos a ver cómo utilizamos inteligencia artificial. Usted no puede mandar a parafrasear inteligencia artificial algo que no ha leído. Y luego ese parafraseo de inteligencia artificial debe pasar por la revisión humana, debe humanizarse. Y cuando decimos cómo humanizar, no significa que usted le va a poner ahí porque han aparecido por negocio, escúchelo bien, porque todo esto, quieran o no, en todo campo, en la investigación, en todo lado, existe el negocio. Porque todo este negocio ha aparecido, si no la inteligencia artificial será de uso abierto, pues. Porque de uso abierto todo es en un primer momento y luego te dicen, para esto usted debe descargar la inteligencia artificial, sea cualquiera, Pro. ¿No han visto eso? Pro. Entonces, ese Pro se paga al mes. Entonces, todo se convierte esto en un negocio. Lo mismo cuando es el parafraseo, tenemos que volver a leer lo que la inteligencia artificial ha parafraseado. Pero usted no va a mandar a parafrasear a ChatGPT nomás. Usted no va a hacer parafrasear a parafraseos.org, a parafraseos.com. No, porque no son herramientas verificadas, no son inteligencia artificial dedicada a la investigación. Y además, lo vamos a demostrar, se debe pedir que se parafrasee dándole a la herramienta de inteligencia artificial tu estilo. Como tú escribes, como tú has redactado un texto, siguiendo esos patrones de escritura, porque cada quien tiene un patrón de escritura. Cada quien tiene una forma de escribir, tiene un estilo, tiene una coloratura de su versificación en prosa cuando está escribiendo. Entonces, allí es importante saber cómo utilizar estas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos nuevamente a poner un ejemplo con, por decir, si alguien tiene a la mano su trabajito y que quiere hacer el parafraseo, me dice, profesor, tengo aquí, le vamos a dar la oportunidad para que haga un ejercicio de cómo se parafrasea. La inteligencia artificial va a hacer que tú parafrasees con él. O sea, vas a ser tú quien está parafraseando, pero ayudado de la inteligencia artificial y que luego tú debes revisar. Esa inteligencia artificial va a tener tu estilo. Esa inteligencia artificial ya absorbió cuál es tu estilo de redacción, si es que
escribes en voz activa en lugar de voz pasiva, si utilizas términos adecuados, lo va a captar y luego va a permitirse parafrasear de acuerdo a tu estilo. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de humanizar los parafraseos y luego tú lo vas a leer porque la inteligencia artificial, como siempre lo hemos señalado en estas en últimos talleres que hemos hablado al respecto, tiene sesgos, tiene vacíos, tiene espacios, tiene errores, tiene deslices. Y es ahí donde tú vas a decir, caray, esto yo no quise decir. O el autor no está diciendo esto. La inteligencia artificial ha ido a hacer una interpretación distinta. Y pones tú la última instancia de la corrección, pero ya tienes todo un trabajo adelantado. Tienes ya todo un adelanto de en cuanto se refiere a la cita indirecta. El parafraseo no es otra cosa, resumiendo, que citar a un autor o a varios autores respecto de lo que mencionan sobre un tema que tú estás trabajando. Pero no es tu idea. Parafrasear no significa ya no colocar el nombre de quien le corresponde. No es tu idea. Es la idea de un autor. No es la inteligencia artificial la que está hablando. Es el autor, pero expresado de otra manera. No para que Turnitin no lo coja, sino para hacerlo más entendible. Mírenme, el fin de la paráfrasis y del parafraseo o de la cita indirecta no es que, quiero evitar Turnitin, entonces lo parafraseo. No, 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 no. ¿Qué es? Esta teoría, ¿de acuerdo? Esta definición, esta explicación por parte de un especialista, de un científico, de un premio Nobel, etcétera, de un experto, no se entiende para el nivel de maestría que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Es como citar lo que dice Albert Einstein, tal cual no lo van a entender en los libros de física, etcétera, o de cualquier otra disciplina. Entonces, ¿qué significa el parafraseo? Ponerlo a corriente, ponerlo a más entendible, utilizar términos más comprensibles de acuerdo al contexto y hacia quién va la lectura. Porque recuerden, los artículos científicos, las tesis, ahora ya no van a un público especializado nomás. Van especialmente a un público general e inclusive al público que toma decisiones en un país. Si usted es de enfermería y se ha dado cuenta en el CRED, si hay acá algunos de enfermería, por favor, díganlo en el chat, si no pongo ejemplo de otra rama. Si hay alguien de ciencia de la salud, vamos a ver aquí, si hay alguien de medicina, si hay alguien en el CRED, hay un vacío, y el otro día estaba observando, hay un vacío, una brecha por cubrir en cuanto a CRED. ¿Saben qué cosa es CRED, no? Crecimiento y desarrollo, lo que llamaban antes niño sano. Cuando van ustedes, cuando la madre va o el padre va, dependiendo quién, o el cuidador va con el niño, con el bebé, hasta cierta edad, a hacer sus controles de CRED y luego pasa al pediatra, se olvidan de un aspecto importante y que es de cada 10 niños, el otro día estaba, hay un vacío para investigar, solamente por anotaciones que yo he hecho, tengo ahí esa estadística, de cada 10 niños que yo veo caminando, que ya caminan y se nota, de cada 10 niños, 7 tienen problemas para caminar. Problemas porque pisan mal, porque tienen pie plano, porque son disléxicos, etcétera. Porque son elásticos, porque así. Porque tiene problemas en la cadera, porque están gastando el zapato para un lado, pisa un pie, está mirando para acá y el otro acá. Y al final llegan a ser jóvenes y adultos y están con problemas graves. Eso, por ejemplo, no se ha convertido todavía en una política pública, así como hay vacunación, de solucionar ese problema ortopédico que la mayoría tiene hasta adultos. Señoritas que van a ponerse para sus 15 años o luego para el matrimonio un zapato taco aguja tal y no saben cómo pisar porque el pie se le va a un lado, porque tiene ese problema desde niña y cosas así.
Entonces, ¿qué quiere decir? Esos vacíos, ¿ya? Si yo estoy allí muy tomando en cuenta, voy a darme cuenta de que tengo que citar a un especialista, tengo que citar a otro, y el parafraseo debe estar acorde para que llegue en última instancia a los políticos, llámese Ministerio de Salud, llámese Congreso de la República, comisiones de salud que están en el Congreso de la República, donde hay médicos, donde hay algunos especialistas y tienen asesores, para convertir tu investigación, tu artículo científico, los resultados de tu investigación, las conclusiones en políticas, tus recomendaciones en políticas públicas. ¿Para qué? Para mejorar la salud de la población. Si no, no tiene razón de ser la investigación. Si usted solamente investiga para sacar grados, para que siga manteniéndose en el ranking docente, o usted saca su tesis, investiga solo para sacar su título o su grado de maestría o doctorado, o para ascender en el cargo, o para publicar artículos, llenarse de publicaciones, pero esas publicaciones están en la nada. ¿Para qué publica usted si sus publicaciones no están dirigidas a convertirse en políticas públicas que solucionen problemas del país? ¿De qué vale que usted sea docente Renacid? A mí el otro día, dos profesores Renacid y que salen ahí a aplaudirse en las redes, colocando ya es hasta las universidades, no sé por qué colocan eso, salen los profesores así como si fueran, no sé, actores de televisión, así salen, docentes Renacid, simplemente por haberse subido al carro de otras investigaciones. Ve un artículo científico, tiene 3, 4, 5 autores, cuando eso lo ha hecho solamente uno. Se subieron al carro y ya es docente renacido. Y esas publicaciones que han hecho, ninguna se ha convertido en política pública. ¿Qué quiere decir? ¿Sirven esas investigaciones realmente? ¿O se ha convertido en un negocio, en una cuestión, no sé, de fantasía ahí? Entonces, eso hay que conversarlo muy bien, porque ya desde tiempo atrás, Wilhelm von Humboldt, ya en el siglo XIX, el alemán Wilhelm von Humboldt, hermano de Alexander von Humboldt, señaló que el fin primordial de la universidad es la investigación, pero para solucionar problemas de la sociedad. Entonces, por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ya con este avance de cómo humanizar nuestro parafraseo, ¿y qué cosa es un parafraseo? Vamos dándole cabida aquí. Utilizar la inteligencia artificial ya es aceptado en el mundo de la academia. Las universidades están asociadas ya a la inteligencia artificial verificada. Usted ingrese a la página de Harvard, ingrese a la página de Oxford, ingrese a la página de la Universidad Libre de Berlín, a la Universidad de Göttingen, Alemania, la Universidad de París, ingrese usted a la UBA, a las universidades más conocidas, a la Universidad de Sevilla en España, a la UNAM de México, aquí nomás, en Colombia, la Javeriana, va a tener allí la inteligencia artificial que ellos utilizan. Ya está prácticamente verificada. Es de uso obligatorio incluso. De uso obligatorio, no podemos quedarnos atrás. No hay marcha atrás, pero está la correcta utilización. En la parte metodológica, usted tiene que declarar que ha utilizado para tal y cual cosa esta herramienta de inteligencia artificial. Es una forma metodológica de desarrollar la investigación para la parte del desarrollo de la data. Entonces, con esto decimos, miren, la inteligencia artificial está en auge. Es innegable la creación de contenido. La autenticidad y la conexión humana son cruciales. El objetivo es entonces mejorar la calidad, la naturalidad de las paráfrasis generadas por inteligencia artificial. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Lógicamente, hay un sonido robótico. Cuando se dice sonido robótico, quiere decir que se nota que es artificial. Lógicamente. Entonces, ¿debido a qué? Aquí hay patrones repetitivos. Los modelos de inteligencia artificial producen textos predecibles, no tienen matices, no hay una comprensión contextual.
La paráfrasis suena así, se detectan textos generados por inteligencia artificial en un 75% de los casos. ¿Y esto por qué? Porque si bien has utilizado inteligencia artificial, ni siquiera lo has leído y lo has pegado y lo pusiste en tu trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es humanizarle. ¿Qué quiere decir? Darle lectura, analizarlo y hacer los cambios que te sugiere, pero ya con una ayuda previa de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder tener con mayor facilidad la información. Aquí tenemos, se debe comprender el contexto y la intención. Eso es importante. La inteligencia artificial debe captar el significado original del texto. Es vital considerar el público y el propósito comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vas a dar el prompt para el parafraseo, no vas a colocar parafrasea esto y ya está. Por lo general, en las páginas de parafraseo.com, parafrasear.org, una cosa así, simplemente dice, coloca aquí tu texto y sale el parafraseo. Eso no lo utilices. Eso no lo vayas a utilizar. No es recomendable. ¿Por qué? Porque tú debes dar en la indicación, y es fundamental, vas a parafrasear para qué tipo de audiencia, para qué lectores, para qué tipo de público que va a ser el lector de tu artículo, de tu tesis. ¿Y cuál es el propósito comunicativo? ¿Qué pretendes comunicar con esa tesis? Para poder hacer entender la importancia de la vacunación en los primeros años, para poder entender el uso de la prevención, lo que se llama profilaxis, en cuanto a enfermedades cancerígenas, etcétera, para ver el problema de presupuesto. Oiga, en políticas de salud, ahora estamos en una debacle. Políticas públicas de salud que deben mejorar para permitir que los asegurados, que a quienes se les descuenta, a quienes tienen que dar sus cuotas, se les pueda brindar la atención adecuada y no estar esperando. Acaba de fallecer el día de ayer un amigo que ha esperado 5 años un órgano, un hígado. No es que se haya cansado de esperar, sino se murió esperando. Imagínense, se murió esperando. Se murió. Jorge, buenas tardes. Entonces, se murió esperando, lamentablemente, con cirrosis, ¿ya? Y no ha habido cuando le trasplante. ¿Por qué? Porque decían que es muy cara y muy amable en salud. Se murió. Lamentable y también enervante esto de impotencia, de cómo en un país donde se dice que hay mucho dinero, que no sé qué, no pueda canalizarse ello. Entonces, miren acá, tenemos que adaptar un texto legal para un público general, requiere cambios significativos. Si tú estás haciendo una tesis, muy buenas tardes, en el campo legal, en el campo de derecho, en campo de salud, y es para público en general, tú tienes que requerir hacer cambios en el léxico que vas a emplear, en la forma que vas a comunicar. No te estoy pidiendo que hables en sencillo simplemente, sino la sencillez con la que vas a comunicar. Antes era de prioridad el artículo científico más logrado, era el más complicado, el que solamente lo entendían los especialistas. Ahora no. El artículo científico más aceptado para una revista de impacto internacional es aquel artículo que tiene un lenguaje sencillo, claro, pero contundente, preciso y científico, pero que es totalmente comprensible. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta, que ahora ya no está sesgado para determinados públicos, sino la mayor parte es para público en general y que aterriza en última instancia en el sector político. Muy bien, entonces, técnicas para humanizar la inteligencia artificial, vocabulario y tono. Ese 40% de autenticidad. El uso de sinónimos aumenta la percepción de autenticidad en un 40%. Ampliar el vocabulario de la inteligencia artificial con sinónimos y expresiones idiomáticas clave. ¿Qué quiere decir?
La inteligencia artificial va a tomar el estilo español, europeo. Usted tiene que decirle, es un artículo peruano. Utilice el español peruano y sudamericano, latinoamericano, para que los términos, si no te va a salir, pues, imagínate, en lugar de decir el joven, decir chaval, y va a vocear, va a decir vosotros. Entonces, para eso hay que darle ese marco de uso de sinónimos que hay que considerar, utiliza los sinónimos precisos de este tipo de forma de lexical tal. O sea, hay que utilizar ese tipo de orientación a la inteligencia artificial antes de pedirle el parafraseo. El tono según el contexto, formal, informal, humorístico, eso es básico. Variar el vocabulario y el tono va a hacer que la naturalidad del texto mejore. ¿De acuerdo? El texto que en primera instancia te presenta IA. Y aquí hay una serie de técnicas para humanizar la inteligencia artificial en estructura y fluidez. Longitud variable. Usted debe darle la instrucción a esta herramienta de inteligencia artificial para parafrasear en qué tan largo, qué tan extensos van a ser las oraciones y los párrafos. Usted no le va a decir parafrasea nada más. Usted tiene que decirle que tiene que hacer buenas tardes, dice Javier Torres, cómo hacer que no se supere el 10% requerido maestría. No, no es 10%, es 20%. ¿Ya? Es 20%, pero ojo, tú en última instancia vas a tener menos porcentaje de similitud, ¿ya? Cuando tú parafraseas desde el primer momento, cuando tú parafraseas desde el proyecto y no esperas al final, vas a tener porcentajes mínimos de similitud, ¿de acuerdo? Mínimos de similitud. Y ahí tienen que entender, por ejemplo, no podemos mandar la carátula con todo el documento, porque la carátula se repite, pues el nombre de la universidad, el nombre de las variables, los objetivos van a salir muchas veces, las hipótesis, los resultados en alguna parte van a salir en similitud, porque dice, el objetivo general fue, ya te sale, todo el mundo te escribe así, los objetivos específicos fueron, ¿no? Existe una correlación significativa y positiva. No solo lo encuentras tú, lo encuentran miles de investigaciones, diferentes campos. La variable, por ejemplo, autonomía universitaria, lo vas a encontrar en miles de artículos. Eso te va a salir como similitud, pero el docente tiene que saber que esa similitud no es plagio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hay que utilizar, y aquí está el pedido nuevamente a las autoridades, para que lo manejen desde, ahí está, desde el inicio, aquí está, ya me están diciendo, muy bien, Javier, el 20% de tesis. Lo que les digo, no parafrasear al final. Porque cuando usted le dicen a su profesor, profesor, para pasar la opportunity, no, 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 al final, porque no tienen acceso. No, debe haber un acceso. Y si dicen caro, yo creo que si es por alumno, pagando 5 o 10 soles por matrícula, tú estarías utilizando el Turnitin desde el inicio. Y Turnitin no es que solamente te mide el nivel de plagio y ahí está, te ayuda con el parafraseo, ¿ah? El Turnitin tiene inteligencia artificial para parafrasear, te va a indicar. Entonces, tú tienes que ver aquí, y como mencionamos, hay que pedirle qué tipo de oraciones, oraciones directas de un renglón y medio o de dos renglones, porque si no te sale una oración que no acaba en cuatro renglones y no se entiende porque se convierte en un manojo de pulpos. Y también tus párrafos no deben ir de más allá de 12 o 15 líneas, a lo mucho. Lo ideal sería entre 10 y 12 renglones. Los conectores lógicos, ¿de acuerdo?
que sirven como vínculos entre oraciones, vínculos entre párrafos, entre ideas. Debemos de consignar el uso. Usa conectores lógicos variados de diferente tipo, dándole el marco del contexto académico, científico. Usted no le va a poner cualquier conector. Añadir elementos, por ejemplo, en la utilización de ejemplos y preguntas retóricas en el parafraseo. Haga usted uso, le pone a la inteligencia artificial, en el momento del parafraseo, incluya ejemplificaciones para clarificar la idea. Te va a colocar en el contexto peruano, en el contexto latinoamericano, en el contexto de un hospital público o de una clínica privada o de lo que fuera, de una institución universitaria licenciada o una privada o una de contexto internacional, qué sé yo. Entonces, eso es importante. Variar la longitud de las oraciones y los párrafos va a mejorar la legibilidad en un 25%. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Utilizar conectores lógicos y transiciones suaves que se entiendan, adecuadas, es fundamental. Añadir ejemplos, preguntas retóricas van a enriquecer tu texto. Eso es lo que... No, lo que hace el estudiante muchas veces o lo que hace el académico, porque lamentablemente es al final te dicen, ¿sabe qué? Tiene que parafrasearlo, ¿no? Eso es inaudito, ¿no? ¿Cómo que tiene que parafrasearlo? ¿Cómo hago para bajar el porcentaje? Parafraséalo, pues. Y tienes 48 horas. Y entonces esto te lleva, miren, no quiere decir que esas páginas o otra forma de parafraseo y los que se dedican a eso como un negocio lo hagan y en 48 horas lo puedes tener. Incluso el porcentaje baja. Pero lee el texto. Lee en qué se ha convertido tu tesis. En una cosa que no se entiende. Ya no lo coge la similitud de Turnitin, porque ha dicho cualquier disparate. O sea, se ha parafraseado tanto, incluso me decía un colega, me dice, mira, para que pase el Turnitin, permíteme, porque ya estaba en su doctorado, que ya lo habían aprobado incluso con nota sobresaliente, y cuando han pasado por el Turnitin en el archivo, tenía 45%. Y me dijo, ¿qué hago? ¿Cuánto te han dado? 48 horas. Ya para que me entreguen todo eso y ya no. Y entonces le digo, mira, no hay otras formas. Primero se pasará, pues luego lo corriges otra vez para que lo mande al repositorio, pero para que lo manden a Turnitin, la única manera, cuando ya está acelerado, que tuvo que recurrir, y eso no se hace porque, pero te exige el asunto, porque si no te quedas afuera, era de cometer errores ortográficos. Lógicamente, el Turnitin no va a coger una palabra con error, va a coger una palabra bien escrita. Entonces, por ejemplo, a través, sin tilde y con Z, pasó como si no fuera normal. Cosas así. Pero eso es porque se está utilizando mal el Turnitin. Se está utilizando como un ente policíaco que al final te dice cuánto tiene y te pone multa. No, es una herramienta el Turnitin que te debe facilitar la redacción de tu tesis paso a paso. Tú debes ir viendo, en esta parte, porque te lo va marcando, en esta parte necesito variar. Aquí el parafraseo no está muy bien dado. Aquí voy a rectificar. Aquí debo hacerlo de esta manera. Aquí no hay claridad. Te lo va a marcar el Turnitin. Entonces, estas formas, que tal vez no lo habíamos tomado en cuenta antes, como la longitud que debe tener, la amplitud que debe tener una oración, un párrafo, el tipo de conectores, el uso de los sinónimos adecuados, pertinentes. Usted puede decir, utilice sinónimos, miren, del diccionario médico o del diccionario jurídico, porque tú no vas a colocar pues de cualquier diccionario, estás en términos jurídicos, en términos médicos. Te va a malograr todo. Entonces, se tiene que pedirle lo que corresponda. Utilice un diccionario técnico de ingeniería, mecánica, eléctrica, etcétera.
de acuerdo a la naturaleza de tu investigación y del campo de investigación que estés usted desarrollando su tesis. Luego tenemos a considerar aquí, entonces, personalización y emoción. Todo eso hay que colocar la inteligencia artificial para que seas tú, en última instancia, quien está haciendo el parafraseo con ayuda de la inteligencia artificial, porque tú no te vas a pasar leyendo todo y cambiando los sinónimos, pues. Ya no estamos para eso. Si la inteligencia artificial es de nuestra ayuda, pero tiene que ser de acuerdo a tu estilo. Integrar personalidad. Incorporar la voz y personalidad del autor. Profesor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo es eso de incorporar mi voz y la persona? Usted tiene una forma de escribir y lo que va a hacer es un escrito, escriba usted algo, un tema sobre un, por ejemplo, a ver, si eres médico o eres tecnólogo médico, enfermera, nutricionista, abogado, etcétera, escribe un pequeño texto de una página, ¿de acuerdo? Miran, ¿ah? Escribe una página, a ver, para disminuir similitudes, Turnitin requiere ortografía, sintaxis y gramáticas correctas. Así es, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, miren, aquí, ¿qué significa? Usted escriba una página donde usted ha escrito, no es que ha copiado de ningún lado, ¿de acuerdo? Escriba usted sobre algún tema que domina. Por ejemplo, si es de derecho, explique usted un tema de derecho. Si es de medicina, explique usted, por ejemplo, en qué consiste el tratamiento de una enfermedad, etcétera, ¿no? En qué consiste la vacunación, para qué sirve, por ejemplo, el uso de los omega en el embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, y esa ese archivo se lo da de comer, entre comillas, ojo, a la inteligencia artificial. Le está incorporando su voz y su personalidad, porque ahí la inteligencia artificial va a notar cómo escribes y colocas tú allí. A continuación, tienes un archivo de un artículo elaborado por, ¿no? Y le colocas un médico, ¿no? Por el autor que es un médico, que no sé qué, o es un abogado, que profesor universitario, psicólogo, etcétera, y que estoy utilizando ahí, toma en cuenta el estilo que tengo, la tonalidad, la voz, la personalidad que incluyo, los términos que manejo, para que luego la inteligencia artificial haga el parafraseo teniendo en cuenta la forma como tú escribes. Entonces, una vez que has dado cuenta esto, ¿ya? Sí, a ver, Felipe, sí, Felipe Ramírez, miren, los que han estado acompañándonos desde el día miércoles, viernes, y algunos me han escrito diciendo de que no les pasan todavía las grabaciones, están esperando que termine el pool de, hoy día terminamos, seguro lo van a procesar, te lo bajan de la nube, se está grabando, y nuevamente voy a pasar acá en el chat el formulario donde ustedes se anotan y allí les van a enviar. Es más, ya en la página de la Biblioteca Central, en la página, ya, de Pedro Zule, va a aparecer, van a actualizarlo, porque también hay jalón de orejas para lo de la biblioteca, no están actualizadas todas las conferencias, ya, el repositorio. Deben de subir todos los videos grabados ahí para que usted lo vea cuantas veces quiera. Como están algunos, por ejemplo, de APA 7 de Vancouver, sí he visto, pero de estos no han subido todavía. Van a aparecer, les van a enviar no solamente la grabación, también se va a enviar este material que estoy compartiendo con ustedes. ¿De acuerdo? Y estoy compartiéndolo con todos ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí lo que he hecho yo es escribir en detalle lo que iba a comunicarles y le he dicho a la inteligencia artificial que me elabore una diapositiva. Esto es una diapositiva con inteligencia artificial, pero con la información y la forma de escribir que yo tengo. ¿Te das cuenta? Ya yo no voy a perder tiempo yéndome a...
2, 3 horas de hacer un PPT en PowerPoint o en cualquier otro. Para eso está la inteligencia artificial, pues. Ya es mi secretaria o mi secretario, mi oficinista, la inteligencia artificial. Estamos nosotros ya en otro nivel de trabajo. Sí, no lo han colgado todavía en la biblioteca. Vamos a darle esa oportunidad. Vamos a conversar con la encargada, con Patricia, ¿ya? Para que puedan actualizar las últimas conferencias. No solamente que he dado yo, también hay otros que brindan puntos de cómo utilizar los repositorios que tiene la biblioteca, etcétera. Muy bien, entonces fíjense, ¿ah? Le damos un artículo, un escrito, para que, y diciéndole, ¿no? Vas a incorporar este estilo de escritura, este modo de redactar, que es de un, ¿no? Estudiante de maestría, de tal cosa y esto. Y una vez que lo lee, la inteligencia artificial te va a decir, ya tengo tu estilo. Eres un académico que utiliza un lenguaje correcto. Si no, te va a decir, utilizas medianamente la sintaxis no es adecuada, tienes errores ortográficos, te va a meter tu paliza. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, miren, ¿ah? La inteligencia artificial, ¿ya? Entonces no es la inteligencia artificial el que te está diciendo, sino es, por ejemplo, la Academia Peruana de la Lengua, lo que está analizando ahí es la RAE, lo que está analizando son los especialistas en lingüística que han colgado toda su información, ellos están haciendo el análisis. Ayudados por la inteligencia artificial, lógicamente ellos ni se enteran, pero como ya publicaron, ellos son los que analizaron. Y entonces sí, vamos a programar en alguna oportunidad ya un taller presencial donde cada quien lleve y in situ en las computadoras, allí en el aula digamos, de capacitación de la biblioteca, hacer y conocernos también pues de manera personal, ¿no? Para que si hay alguna intervención. Yo sería de la idea de que la universidad, como lo tiene la UNAM de México, como lo tiene la Universidad de Barcelona, como lo tiene Harvard, como lo tiene Stanford, como lo tienen universidades de primer mundo, miren, eh, lo siguiente, hay un espacio de ayuda. Es decir, hay un espacio donde usted va y le dice, ¿sabe qué? Me he entrampado en esto. Me sale tanto en Turnitin y no sé qué hacer. La parte metodológica no la entiendo. Esta hipótesis no. Y ahí le ayuda. No es que te lo hacen, sino te dicen, mira, aquí debes ir en este camino, busque esto, utilice esta herramienta. No le sale con Pearson, utilice, tal vez, a ver, vea la normalización, ¿no? Utilice Kolmogorov y ahí te va a salir de que, uy, no son pues datos, están muy dispersos, no está normalizado. Usted no va a utilizar Pearson, usted tiene que utilizar eh, otro tipo de indicador, de otra medida estadística. Entonces, eso hace falta, porque nuestros asesores de tesis no es que no estén dispuestos, sino que a veces no se abastecen. Entonces, que haya un espacio con gente allí que te ayude con este tipo de herramientas. ¿De acuerdo? Qué bonito sería, porque en última instancia, la academia no es para poner trabas ni jalar, yo creo. La academia es para producir conocimiento. Y conocimiento no es propio. Lo que yo ahora tengo para compartir con ustedes, no es que yo lo he inventado, es lo que ya se está haciendo en primer mundo y uno tiene acceso. He estado, por ejemplo, en el comité de ayuda para que Turnitin ponga también su medidor de inteligencia artificial. Él te va a decir, esto es solo copia de inteligencia artificial, no lo han humanizado. Ya tienen el Turnitin también para detectar eso. Porque hay quienes mandan inteligencia artificial y solamente lo pegan y te lo envían. Eso no es lícito. Entonces, y hace un par de años ya Turnitin mismo ha estado haciendo, digamos, tratando de compartir con algunas personas e invitarlos para hacer una especie de piloto y se llegó a hacer esto. Entonces, también hemos estado en un taller de redacción científica que promovió en un taller muy exhaustivo, claro, de la Universidad de Stanford, pero que en última instancia,
da mayor claridad a lo que se hace. ¿Ya? Para ellos no es un problema la inteligencia artificial. Al contrario, lo que es un problema es que el investigador no sea crítico, es que el investigador no sustente lo que dice, que el investigador no sepa lo que la inteligencia artificial le ha dado. ¿Te das cuenta? Entonces, el campo de la inteligencia humana no va a ser reemplazado nunca por la inteligencia artificial. Al contrario, crecemos más rápido porque la inteligencia artificial se convierte en un vehículo que va mucho más a mayor velocidad. Añadir emoción, empatía y emoción en el texto, tiene que decirle ahí también de que el lenguaje tiene que ser adecuado para el público que va a leer, quiénes van a ser los lectores. Evitar lenguaje genérico y los clichés. Eso, te va a decir, elimina todo tipo de lenguaje genérico, tiene que ser lenguaje especializado, ¿de acuerdo? Lenguaje especializado y eso es lo que tenemos que solicitarle, ¿ok? Entonces, fíjense, todo eso, integrar estos elementos, ¿ya? E ingresar todos estos elementos. ¿No? Cuando decimos cliché es formas comunes de expresar, ¿no? Formas muy comunes, coloquiales y todas esas cosas, porque estamos en el lenguaje académico. Ok, esto va a ser esencial para que tu parafraseo se convierta en mucho más auténtico, mucho más auténtico. Entonces, aquí ven, herramientas y recursos para mejorar las paráfrasis de inteligencia artificial. Un software de edición, programas de revisión gramatical y estilo, que las hay. Usted tiene que decirle y luego pasar su texto por un programa de revisión gramatical y de estilo. ¿Qué? Lo que hacían los revisores, yo soy corrector también de textos, y en última instancia me he dicho, profesor, ya se ha quedado sin chamba, ¿no? En esto, porque yo he revisado cuentos, novelas, etcétera, también, textos universitarios. No, ¿por qué? Se utiliza estos software, pero en última instancia pasa por el ojo clínico del revisor. Nos ayuda, sin duda, pero hay que pasarlo. Los diccionarios, miren, sinónimos y antónimos para ampliar el vocabulario, pero diccionarios especializados, no se olviden. Las plataformas de análisis. mm, Aquí, claro, dice, eh, evito y solicito a mis estudiantes que minimicen el puede condicionantes palabras que no aportan valor y evitar la repitencia de un párrafo, por ejemplo, un para solo en 12 líneas o palabras igual. Sí, por supuesto, sí. Cuando estamos ya en pregrado, cuando estamos con los estudiantes, lógicamente hay que ponerle un nivel de exigencia de aprendizaje, de aprendices, ¿no? Hay que darles esas indicaciones, pero cuando ya usted esté en posgrado, cuando usted está produciendo un artículo científico, se supone que ya tiene ese nivel, ¿de acuerdo? Pero hay que ayudarse de la página de revisión gramatical y estilo. Profesor, necesariamente yo que soy un investigador, ¿debo ser un especialista en escritura, en lenguaje? ¿Debo ser lingüista? No, para eso está el equipo. Para eso están estas herramientas, ¿de acuerdo? No es que tenga la obligación, lógicamente tienes que escribir con pulcritud, no tienes que saber redactar, pero no necesariamente tienes que ser un especialista. Ok, entonces estos son otros recursos más. Y el papel de la revisión humana. Miren, aquí usted no va a pasarlo listo, no lo va a copiar lo que la inteligencia artificial te dio. No, debe pasar por la revisión humana, por los ojos, no solo, miren, no solo del autor del documento de la tesis, ¿no? O del ensayo, del artículo científico, del informe de tesis, no, sino sobre todo debe usted hacer el envío, ¿ya? A otros especialistas, a otros especialistas en su campo, ¿de acuerdo? A otros especialistas de su equipo de investigación o a especialistas en el tema, colegas, etcétera, pasarles y decir, tengo este documento, dale una mirada, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo lo encuentras? Entonces, de esa manera, vamos a tener, ¿ya? Vamos a tener
un mejor panorama. Detectar errores. Primero, garantizar la calidad. Usted revisa y asegura si es auténtico en la calidad. Si no va a decir, uy, la inteligencia artificial lo distorsionó, no se entiende o se ha ido por las ramas. Ahí lo modificas. Vas a garantizar autenticidad y calidad. En última instancia, tú tienes que colocar y hacer los arreglos. La detección de errores. Siempre van a encontrarse errores y vamos a mejorar la fluidez. No todo lo que hace la inteligencia artificial, por más buena que sea, es libre de errores. Siempre vamos a detectar errores y el ojo humano detecta errores más fácilmente. Añadir valor. Vamos a añadir matices al contenido. Si hay una parte que no está muy clara, si tú notas, lo has hecho leer a alguien, de hecho, mire, esta parte no se entiende muy bien, está ininteligible. ¿Qué quiere decir? Que está dicho en un modo que no es digerible. ¿Ya? No es ni lecturable, ni siquiera inteligible, entendible. Por lo tanto, para darle mayor claridad, fluidez en la lectura, usted hace los cambios. Entonces, la inteligencia artificial te ayuda, pero en última instancia, quien pasa a hacer el control final es la revisión humana. De ahí la importancia de que usted no copie y pegue. Si usted utiliza la inteligencia artificial para copiar y pegar, ahí sí estamos mal. Ahí sí nos entierra la mediocridad. Entonces, la revisión humana es esencial, porque ustedes saben que todo proceso de redacción tiene planifico, redacto, reviso, modifico y así hasta llegar a la versión final. Entonces ahí vamos nosotros a hacer esa eh, práctica, ¿no? Van ustedes a manejar rápidamente cómo es que estuvo primero y después cómo se ha editado con fórmulas ya del mismo autor de la revisión y esto, ¿no? Se va a tener así, se va a tener que revisar. Ejemplos de paráfrasis mejoradas. Se debe comparar el texto original con la versión final, viendo esos resultados, ¿no? Ok, en conclusión. El futuro de la inteligencia artificial y la escritura humana. Inteligencia artificial como herramienta es valiosísima para crear contenido, pero la autenticidad es esencial. La conexión humana sigue siendo crucial. La conexión humana no es solamente que tú mandas el prompt, no. Aquí Javier me dice, ¿cuándo podríamos acceder a los materiales, grabaciones, los talleres dictados? Nos dijeron que nos adjuntarían, pero aún nada. Sí, sí, ok. Le mencioné, Javier, estamos justamente terminando este mes. Hoy día cerramos junio, estamos cerrando en la biblioteca y probablemente la otra semana ya estará todo o subido en el repositorio o se lo van a enviar en estos días. Todas las grabaciones, soliciten usted ahí. Yo voy a hacer llegar esto a los encargados, ¿ya? A través de Patricia. eh, y voy a mencionarles de que les envían a ustedes todas las grabaciones y los materiales, estos PPTs también para que ustedes lo tengan, ¿ya? Porque esto, todos deben tenerlo, todos deben manejarlo. Ok, y hay un gran potencial combinar la inteligencia artificial y la escritura humana. Eso ofrece mucho. No es como otros, ¿no? La inteligencia, todas las universidades ya tienen acceso a la inteligencia artificial de manera oficial. Vean, entren ustedes a cualquier universidad, a la UNAM de México, a la Javeriana, a Harvard, Stanford, a la Universidad, a SANY, la Universidad Estatal de Nueva York, vayan a la Universidad Libre de Berlín, a Göttingen, vaya usted a la de Oxford, van a tener ahí a la de Sevilla, de España, cualquiera, a la de Barcelona, a UBA, y van a tener ustedes ahí su espacio de inteligencia artificial, las herramientas que están utilizando. Dice, utilice estas herramientas que están verificadas ya. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, para aquellos que todavía dudamos de la inteligencia artificial y que pensamos que esto no puede ser, ¿no? Prohibir la inteligencia artificial en la academia, o sea, en el mundo académico, no tiene futuro. Eso de prohibir.
Aquellos que estamos, lógicamente, por desconocimiento de su uso, no por desconocimiento de que la inteligencia artificial existe, sino de su uso correcto, ¿ya? Porque no es pues un chat GPT en el cual le digo, a ver, quién fue el primer hombre que pisó la luna, esas cosas no, pues. Estamos con una inteligencia artificial verificada para asuntos de investigación. Entonces, prohibirla no tiene futuro. Ya las universidades del primer mundo, ya, los informes de la UNESCO, que es las Naciones Unidas, en una organización para asuntos de educación, ciencia y cultura, la UNESCO, nada más, lo confirma. Necesitamos sí un marco operativo para su uso fiable y ético todavía en San Marcos y en las universidades peruanas. No hay una normativa ética que te diga cómo utilizarlo y cómo los parámetros que hay, ¿no? Cómo castigar también a aquellos que utilizan mal la inteligencia artificial. Entonces, cerramos diciendo aquí, a ver, me dice Ángela, si se modifica y redacta varias veces el parafraseo, no se desvirtúa la versión a ver, ¿y se convierte en un concepto propio de autor? No, no va a ser, no, 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 no. A ver. Miren, Ángela, cuando usted modifica el parafraseo, no es que lo vuelve a mandar a parafrasear. Usted modifica la forma que está mal redactada o los términos que no son comprensibles. La idea, al final, no se olvide de que debe tener el texto original y tu texto final parafraseado y tanto este como el otro deben decir lo mismo, solo de otro modo. El parafraseo no es desvirtuar el texto, no es cambiar por... Si usted tiene la palabra niño, no, por parafrasear no lo va a cambiar por párvulo, no lo va a cambiar por infante. Niño es diferente a infante y a párvulo, ¿de acuerdo? Si es escolar, no lo va a cambiar por alumno, por otro término. Hay palabras que no necesitan modificarse. Las variables no se van a parafrasear. Los referentes teóricos no se van a parafrasear. Es decir, no se va a desvirtuar porque usted va a manejar en última instancia su texto original y el parafraseo y va a decir, ah, caray, ambos dicen lo mismo. Y si ya se tergiversó, ya no sirve. Por eso es el control humano al final. ¿De acuerdo? En última instancia, el tesista tiene, el académico tiene la sartén por el mango. Uso inevitable. La inteligencia artificial es una herramienta esencial para el futuro académico. Y el marco, se necesita un marco necesario para poder hacerlo más transparente, ¿no? Las aplicaciones, miren, planificación, análisis, información y generación. Y aquí le estamos dando también algunos principios. Así es, Ángela. Eh, miren aquí, principios constitucionales de inteligencia artificial. Ética. Mucho cuidado con la ética. El uso de esta inteligencia artificial hay que declararlo. Se tiene que ir y manejar los principios de beneficencia, no maleficencia y también la monitorización. ¿Qué quiere decir? Autorización de responsables académicos. ¿Qué quiere decir? Usted tiene que comunicar. Usted tiene que decir, no tiene que esconder qué inteligencia artificial ha utilizado. Por eso es que es preferible las universidades del primer mundo ya lo tienen ahí. Entonces tú no le puedes mentir porque ellos van a decir, ya utilizó esto, pero sí tiene que estar bajo supervisión siempre. Y las inteligencias artificiales elegibles que aporten fuentes integradas, ¿de acuerdo? Y acá tenemos inteligencia artificial elegible, declaración de la tipología, tienes que declararlo, la anatomía de la respuesta. ¿Cuál es la forma, la característica de la estructura de la respuesta que estás solicitando y cómo estás trabajándolo procesalmente? Y acá tenemos, miren, las fuentes, conectividad, transparencia, y acá damos una lista de inteligencia artificial generativa elegibles o verificadas para el uso de la academia. El Perspective que estamos utilizando
el Find, como you.com, el Microsoft Copilot, Elicit, Epsilon, SciSpace, Exit, luego tenemos el Scopus Artificial Intelligence. Eso sería, y no se olviden que lo importante, síntesis narrativa, las fuentes que hay que comparar y vincularlas, y los prompts, los recursos para ampliar y redirigir el foco de interés, nuevos prompts. Hay que, lógicamente, trabajar con una lectura crítica, selección de ideas útiles previamente. No es que tú, cualquier texto agarras. Primero te has tenido que leerlo, verificarlo. Consulta y manejo de fuentes primarias, los contenidos, la atribución de buenas prácticas, de citar. Hay que citar al autor. Ningún parafraseo es que es tuyo. Tienes que citar al autor y señalar el uso de la inteligencia artificial en la metodología. Ahí donde tú dices, voy a utilizar, ¿se acuerdan? Utilizaremos el procesador de IBM, el SPSS. Ahora están utilizando algunas otras plataformas de uso estadístico. También tienes que decir aquí, se ha utilizado para tal o cual, para los antecedentes, para el recojo de la data, para el asunto de los contenidos, tal o cual inteligencia artificial como soporte. Listo, usted lo declara. Transparencia, atribución y ética. Eso es importante. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final y vamos a tener una segunda parte donde vamos a hacer la parte práctica. Vamos a citar, le vamos a decir que traigan ustedes su material, lo pasen y se van a dar cuenta cómo se parafrasea y cómo se realiza de manera acertada. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasarles, yo me comprometo a pasarles el dato para que puedan ustedes acceder a las grabaciones y todo ello. Nuevamente, para los que requieren, voy a pasarles mi correo personal y ahí lo tienen. ¿Ok? Ahí está. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. A ver, vamos. Si quieren activar sus camaritas para una última toma, ¿ya? Para una toma aquí de vista, de galería. Si pueden ustedes, si alguien quiere incluir también, sí, activar sus micrófonos, pueden hacerlo, dando las últimas palabras, tal vez aquí, quienes están, ¿no? Sí, no, ahora Gracias, está ya sí, ha sido muy habilitado. interesante. Lourdes, Gracias, doctor. Muy muy amable, interesante. muy amable. Estamos aquí Un conectados con gusto. todos. Gracias, gracias doctor, muy interesante, muy reflexivo y todo orientado a la buena argumentación, que es la razón de ser de las investigaciones. Gracias, muy amable. Gaby, encantado de tenerte aquí en esta sala. Buenas Gracias. tardes, se agradece. Está deshabilitado A ver, el video. vamos a poner aquí, ya, ya está, creo, a ver. Ya. Ahora sí. Ya estamos. Nicolás, qué gusto. Gracias. Tienes el apellido Nicolás, pues, de uno de los descubridores Así de es. la prevención del cáncer de cuello uterino, Papa Nicolau. Así es, correcto. Sí es, muy bien. Tomo Me dos parece que acá es en el ruso, país. el apellido es ruso Griego, o griego. griego. Griego, griego, ok. Pero creo que Nicolau, Papa Nicolau era ruso, pero de ascendencia griega. Es que Papa es padre de Nicolás. Ya, La mayoría de los apellidos es Papa, claro, los claro, muy griegos. bien. La Rosita, ya te voy a dar. Maestra Ale, desde México, ¿cómo está usted? Qué gusto tenerla aquí en nuestro Zoom de la Biblioteca Central. Hola, maestro Alberto. Buenas tardes. Aquí saludándole desde México. Un fuerte abrazo y un gusto, como siempre, estar en sus conferencias. Muy amable, aquí compartiendo siempre. Ángela, ¿cómo está usted? Gusto. Antonio Lara, ¿cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Qué gusto.
Muy bien, Diana, muchas gracias, doctor. Aquí desde el municipio de Nezahualcóyotl, en México. qué gusto. Un abrazo hasta nuestros hermanos mexicanos a través suyo. Vamos a hacerle llegar, Antonio. Muchas Gracias, gracias, doctor. profesor. Felipe, ¿cómo estás, Felipe? Encantado. Ana Estudiante, Costa. estudiante de pregrado, Derecho. Claro, cómo no. Desde pregrado ya usted va agarrando ese ímpetu por hacer las cosas bien. Ernesto Vázquez, un Listo, me placer. voy despidiendo. Gracias por todo, muy Nos bueno. vemos. Hasta la próxima. Спасибо Gracias. большое. До свидания. Ok, Muchas gracias, doctor. muy bien. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. doctor. Hasta la Muchas próxima.